Cordial saludo, mi nombre es Nicolás Ávila Giraldo, soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y en compañía con el compañero Oscar Daniel Jiménez vamos a hablar sobre los cultivos de ciclo corto y semipermanente. Bueno, acá tenemos primero el cultivo de cilantro. Eh, bueno, básicamente podemos encontrar como tres fases que son las más importantes en el cultivo. Tenemos la fase de establecimiento, que ahí es donde hacemos la adecuación del terreno, o sea, todo lo de preparación y siembra. Ahí está todo lo que podamos utilizar de herramientas, cómo vamos a preparar ese terreno para hacer esa siembra, las enmiendas que tengamos que aplicar y todo para que quede listo para la siembra del material vegetal. La segunda fase es la de sostenimiento. En esta fase ya tenemos que tener todo lo que es en cuanto al manejo de arbences, pues que no haya una competencia de arbences con el cultivo, todo lo que es el control de plagas, control fitosanitario, el tema de abonado y lo que son las fertilizaciones. Entonces debemos de tener un cronograma, todo muy bien establecido para que no se nos vayan a presentar fallas y tengamos pérdidas. La última fase es la fase de cosecha y post cosecha, entonces debemos de tener en cuenta en qué tiempo y cuántos son los días después de siembra en los que el cultivo se debe cosechar para que llegue en óptimas condiciones a la fase ya de post cosecha. Entonces se tiene que planificar la cosecha y ya seguido de eso se realizan todos los pasos de post cosecha. Cómo se va a vender el material, todo lo que va a hacer, o sea, el material vegetal, cómo se va a llevar al mercado. Por otra parte tenemos lo que es el cultivo de albahaca, lo mismo, son las mismas fases, entonces la siembra, la preparación del terreno, encalado, si lo requieren, se me olvidaban anteriormente también, va también se puede hacer en la preparación del terreno una vez dejar, si el cultivo requiere de sistema de riego, entonces se puede implementar antes de realizar la siembra con el fin de que no vayamos a dañar el cultivo instalando el sistema de riego. En la fase de sostenimiento, manejar todo el tema de las arbences, control de las plagas, enfermedades, todo lo fitosanitario, tener todo el día y pues estar monitoreando para que no vaya de pronto que nos llegue alguna plaga, algún insecto a hacer daño y pues poderlo controlar a tiempo y pues hacer de esto manejos preventivos con el fin de que no es mejor prevenir que lamentar. Lo mismo en la fase de cosecha y post cosecha. Los cultivos de albahaca, pues como podemos ver hay una máquina cosechadora, entonces nos facilita y nos rinde muchísimo más. En este tema de la albahaca, ella pues requiere de cuartos fríos y pues todo lo que es cosecha va en cuanto a curado del material para que no se nos vaya a perder para que no vaya a haber marchitamiento y no vaya a perder como o sea, sí, que digamos nos llegue, mejor dicho, en óptimas condiciones, no se nos deshidrate el material hasta que sea adquirido ya por el consumidor. Entonces, pues básicamente son esas fases que debemos de tener en cuenta al momento de establecer un cultivo. Ahí pues en eso incluye todos los gastos que tenemos que tener o sea, los gastos de siembra y todo pues en general. Ya mi compañero sigue con los otros dos cultivos, entonces ya procedemos con él.
Muy buenas noches, como mi compañero ya me ha presentado, mi nombre es Oscar Jiménez. Eh, Realmente la exposición va a ser muy puntual, ¿sí? Tanto para el cultivo de ciclo corto que he escogido, que es el cultivo de ajo, y para el cultivo semipermanente como cultivo Anito Bocadillo. Son las mismas investigaciones, son las mismas fases que realmente se tuvieron en cuenta dentro de este análisis. Entonces, explicado ello, empiezo a explicar pues, los cultivos. ¿Sí? En este caso, se estudió pues, cuál fue su producción y los periodos de producción, cuáles fueron los departamentos donde realmente se le hizo el estudio y cuál fue pues, el crecimiento o decrecimiento a lo largo de los años de ese estudio. ¿Sí? Puntualmente pues encontramos información en Agronet donde podemos identificar información importante desde un intervalo de años donde logrando identificar su crecimiento y cuál fue su trayectoria, ¿sí? Donde había años que el índice o la gráfica marcaban crecimiento y decrecimiento, donde también se resaltaba también que hay algunos departamentos que a lo largo de los años pues, van cogiendo pues realmente con mayor producción, mayor número de toneladas a nivel nacional. Explicado ello, pasamos a explicar que estos diferentes cultivos, o estos cultivos tanto de ciclo corto como de ciclo semipermanente, se les hizo un estudio muy profundo en cuanto a cuáles son sus requerimientos que tienen estos cultivos para poder establecerse. Entonces se investigaba pues cuáles eran las características del suelo que realmente necesitaban estos cultivos, porque es importante conocer y identificar el cultivo para así mismo poder saber cuáles son los requerimientos y cómo él se puede establecer en el terreno, ¿sí? Los requerimientos climáticos. Es importante también entender y conocer cuáles son las fases de sostenimiento, tanto para el ajo como para el bananito, ¿sí? En estas fases de sostenimiento van incluidas todas las actividades como son de fertilización, de control de arbences, de plagas, de enfermedades y sus diferentes controles, tanto culturales como químicos, como con las maquinarias y diferentes implementos que se utilizan para controlar dichas enfermedades o problemas que afecten dicho cultivo, ¿no? En el caso de la cosecha, pues cosechas son las diferentes actividades que se tienen en cuenta, y tanto meses donde realmente se establece o se enmarca la producción, la cosecha, ¿sí? Tanto para el ajo como para el bananito, ¿sí? Entonces es importante conocer, identificar cuáles son las fechas para las cuales nosotros podemos establecer la cosecha. Para la post cosecha son todas aquellas actividades que se deben de tener en cuenta para poder ya establecer parámetros tanto en selección y asimismo pues poder establecer la venta, ¿sí? De acuerdo al tamaño, de acuerdo al peso. Asimismo pues se estaría implementando el tema de la post cosecha y obviamente ya cuando es conducido o enviado a las diferentes lugares donde pues, este producto es comprado, en este caso las plazas o diferentes puntos. En el caso de los costos y productos, los costos de producción, es importante conocer cuál es la inversión que hay que tener para poder implementar un cultivo, ¿sí? Y lo que esperamos de él, ¿sí? En este caso, para el cultivo de ajo se espera, se hace una inversión de 12.047.012 pesos y se espera una producción cercana a los 16.200 kilos, ¿sí? Entonces es la proyección que se hace para poder así mismo establecer el cultivo y tener nuestro dinero pues que vaya a poder alcanzar para poder implementar dicho cultivo, ¿sí? Porque son diferentes actividades y todas de ellas requieren una inversión económica, ¿sí? Para poder de que este se pueda establecer y pueda llegar a feliz término. Es importante resaltar que las buenas prácticas agrícolas en estos cultivos son importantes implementarlas para obtener primero que todo la calidad y la cantidad, ¿sí? Es algo que puede regir nuestros cultivos y así mismo poder llegar a feliz término y de que obviamente el consumidor sea el mayor beneficiario. En la temática de comercialización es importante hacer énfasis en los diferentes mecanismos de que se utilizan para poder vender, ¿sí? Como le mencionaba anteriormente, se clasifica por peso, por grandor, por ciertas características que hacen de que el cultivo ¿sí? pueda comercializarse, ¿sí? Entonces es muy comúnmente escuchar que el ripio, que la parte grande, que el tipo A, que el sí. Entonces son diferentes
formas de clasificar la comercialización y así mismo poder nosotros llegar al consumidor o a la persona o al intermediario y poder ofrecer nuestros productos. Entonces, para el caso del ajo, pues se habla de bolsas o cartones de 20 y de 10 kilos. Para el tema del plátano ya se habla de unos conos en cartón de 12 kilos, ¿sí? Para poderlo transportar y que obviamente él pueda mantener su forma y que obviamente pues cuando llegue a su destino pues llegue con las características pues positivas para que obviamente pues sea comprado y pagado de la forma, ¿sí?, más efectiva. Muchas gracias por la atención prestada, esperamos pues, ser pues, bien entendidos en esta explicación. Muchas gracias.